Hola, ¿cómo están a todos los que se están uniendo? Estoy súper emocionada, ya prontito vamos a arrancar nuestro live para los que son nuevos por aquí. Hoy vamos a tener un live que vamos a empezar en absolutamente casi nada, eh, como unos 5 minutos, con una amiga terapeuta. Vamos a hablar sobre divorcio. Así que esto es un tema súper interesante que a todos nos compete porque seguramente o hemos pasado por ahí o estamos en un proceso parecido o conocemos a alguien muy cercano que está pasando por una situación similar. A ver, saludos a mi tía que está conectada, saludos a toda la gente de Colón, que pretty, a todas las personas que están saludando. Y adivinen, se me olvidó el... Hazme un favor, algo que me marque como el tiempo, que no sé cuánto tiempo. A ver, ahí llegó Melanie, vamos a ver. A ver, a ver, Melanie, aquí está. A ver. Ya Melanie está llegando. Ok, ok. Vamos a esperar a Melanie. Melanie está conectándose. Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, Carly, ¿tú? Bien, amiga, bien, aquí estoy, acabo de conectarme, así que estamos súper a tiempo y me di cuenta que además no puedo llevar el tiempo desde si estoy conectada en live, así que lo voy a llevar acá para que se pueda dar como el tiempo concreto y no se nos caiga. ¿Me escuchas Espérate, bien? creo que hay un problema porque no me veo yo. Sí, yo te Déjame veo. salir igual. Sí, tú me ves, yo no me veo. Háganme un favor, los que están conectados, cuéntenme si pueden ver a Melanie. Por favor, mándenme un sí o un no para saber si pueden y logran ver a Melanie aquí en el live para ver si podemos continuar y si nos escuchan bien. Está como parado, se paró. A ver. Sí, Ajá, sí se ve. ok. A ver. Sí, sí la vemos, dicen. Ok, perfecto. A ver, tenemos unos 2 minutitos antes de arrancar. Ahí está mi mamá, Kere, muy bien, Vane, todas las personas que están aquí conectadas, pues muchísimas gracias por tomarse un ratito de la tarde para recibir esta información. A nosotros nos encanta y también creemos que pues información da poder. Así que vamos a tratar un tema súper interesante que se trata sobre el divorcio. A ver, ¿cuánto tiempo nos quedan? 2 minutos. Vamos a dar chancecito que las personas se sigan conectando. Dice que nos escuchan. Hola Nairobi, un abrazo. A ver, todo muy bien. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Estamos súper contentos de estar aquí nosotras dos. Y ahorita te presento, Melanie. Oye, siento que el tiempo está como corriendo. Estoy ansiosa por arrancar. Bueno, es que yo creo que justamente el tema lo amerita y tenemos tanto tiempo de no vernos así las caras que creo que hace que esto se vuelva como más emocionante, digo yo. Sí, es súper emocionante. Saludos a Nelia, hola corazón, bienvenida a este súper live que vamos a tener. Y bueno, para mí, Melanie, tú sabes que es un gusto poder compartir este espacio en este momento, pues en la distancia y que eso no limite la capacidad para poder llegar a muchas personas y darles información de valor. Claro. Y A creo, ver, ya creo que no. agregar un poco que es información idónea. Épale, cuá. Eso es un tema importante, ¿no? Deberíamos hacer un live también. Tenemos muchos lives que tenemos que hacer. Sí. Sí, casualmente tengo un videito por ahí explicando acerca de lo que es un terapeuta, de lo que hace un psiquiatra, que también me parece súper válido a veces como diferenciarlo para que las personas también puedan saber dónde es el primer lugar donde debo recurrir y Y me por qué razón. encanta videos porque son súper puntuales y van al grano y tienen mucha información. Ay, gracias. Te está mandando saludos desde ¡Ay, Colón. sí! Hola, Isa, ¿cómo está? ¡Qué pretty! Ya, bueno, son las 4 de la tarde, vamos a arrancar puntuales como buenas terapeutas, tratando de siempre mantener un marco y la estructura. Así que, bueno, bienvenidos a todas las personas que están ahorita conectados. Para nosotros es un placer acompañarlos. Mi nombre es Carla Pino, soy psicóloga, terapeuta y mi especialidad pues es atender de manera individual y parejas. Me apasiona, me encanta y como mi especialidad es atender adultos o familias completas, es decir,
las personas que viven en la casa, más los niños. Por eso traigo a mi invitada súper especial, que se llama Melanie Guajardo. Melanie es psicóloga, también es terapeuta familiar, de parejas, de niños, de adolescentes. Melanie, que a mí no me va a dar el live para explicar todo lo que tú sabes. No, digo, eso es todo un tema, ¿no? Pero sí, bueno, muchas gracias, Carla, por invitarme a este espacio, a tu espacio desde la consulta, que sé que es una persona que cuidas mucho, y por eso me halaga mucho tu invitación. Ah, Si bien es cierto, pues nosotras compartimos la maestría juntas, sí, sí, eh, fue todo pues sí. un proceso muy rico de muchas enseñanzas. Pero bueno, sí, yo me dedico a, pues, mi primera maestría es en niños y adolescentes, y de ahí, pues, nace el hecho de estudiar familia, pues, porque los niños provienen de una familia, y que muchas de las situaciones que hay que trabajar con los niños, hay que trabajarla primero con los padres. Mm. Entonces, pues, no cabe más que de ahí salen, pues, los otros estudios, porque nosotros no paramos de estudiar, y eso creo que No, es una de las cosas por las cuales tenemos que aprovechar mucho que las personas sean idóneas, ¿no? Porque yo sí, voy a rescatar un poquito eso que mencionaste de la idoneidad y de ser personas idóneas. Y bueno, cabe destacar que aquí van a tener a dos personas que hemos estudiado las ciencias de la familia y en este caso particular invité a Melanie particularmente, no solamente es mi amiga, sino que también es mi colega, porque tiene una especialidad en trabajar en niños y adolescentes. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que es el divorcio. Creo que tenemos que empezar a quitarle todos los tabús que acarrea un tema, pero de por sí, pues yo quiero arrancar mencionando un poquito cuando una pareja está en un proceso de divorcio, de separación, generalmente se siente como un fracaso. Es un duelo, es una pérdida, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, hay que entender o tratar de hacer lo mejor que podamos para que ante esta crisis que es esperada, porque en la vida tenemos crisis esperadas, poder hacer exacto. lo mejor que podamos hacerlo. Incluso personas que entienden que cuando se están en el proceso de separación, de divorciarse, y hay hijos de por medio, es que ellos también van a sufrir una crisis esperada producto de lo diferente que va a empezar a pasar. Entonces, alguien menciona aquí que sí me pasó y full un fracaso, pero uno aprende. Y yo creo que también tiene que ver con la manera en la que tomamos las cosas. Mi papá siempre me decía, y esto es algo que me quedó muy grabado, que ante un matrimonio enfermo, la mejor solución o medicina a veces es un divorcio. Y hay que ver qué tan enfermo puede estar, que pues la solución para que ambas personas también sean capaces de ser felices y de entender lo que pasó también ahí, sea todo una manera de aprendizaje. Yo conozco familias reconstruidas que son una maravilla. Así que bueno, Melanie, las personas pueden hacer aquí preguntas, cualquier pregunta que tengan acerca de cómo manejarlo. Yo voy a arrancar con unas que me hicieron en los Claro. episodios que puse y básicamente es ¿cómo se le puede explicar a un hijo que sus papás van a separarse, que ya no van a vivir en el mismo hogar, que ya no van a estar ahí todo el día como antes o todas las noches como antes? Sí, primero que todo creo que los adultos tienen que tener claro bien cómo es el proceso antes de decirle la información a los niños o a los hijos que hay de por medio, y también estar seguros, porque muchas veces hay esta situación de me separo, pero después me voy a dar un tiempo y la persona va a regresar a la casa. Entonces hay esta situación de como de ambivalencia que es muy perjudicial en los niños. Entonces, creo que lo indicado sería tenerlo claro. Por eso justamente invitamos a que todas las personas que tienen pues un tema donde no están seguros, primero acudir a terapia de pareja si hay un tema que se pueda resolver, y después recurrir a terapia individual para poder tener claro esa parte, ¿no? Si eso es lo que tú quieres, si hay un tema en donde no eres feliz en ese espacio, porque de una forma u otra, muchas veces los adultos descargamos muchas emociones en los niños y ellos no son los que tienen la culpa. Primero que todo diría eso, que los adultos tienen que tener la información clara, como tener claro, porque los niños, en el momento de hablarlo con los niños, van a tener preguntas. Entonces es claro que ellos tengan eh, esta parte un poco más resuelta, explicarles evidentemente los dos, que esto es un tema
que se está dando porque los papás dejaron de tener una buena relación, pero que eso no dice que van a dejar de ser padres, porque hay veces que los mensajes que se mandan cuando uno explica es porque te portaste mal, está pasando esto. Saben, los niños, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, debajo de los 7 años pueden tener esta idea Fantasía. fantasiosa, esta idea fantasiosa de que ellos son culpables, porque a lo mejor me porté mal y por eso está pasando esto, porque generalmente cuando las parejas tienen problemas, los sucesos que pasan entre los hijos a veces terminan como potenciando más las peleas. Entonces, por eso es que los niños a veces lo viven como que hice algo, me porté mal y por eso mis papás se están separando. Entonces, yo diría que principalmente es que los adultos tengan claro cómo va a ser el proceso eh, para poder decírselos a ellos sin tener culpa y explicarles que pues hay cosas que van a cambiar, evidentemente, y también dejarle claro qué cosas pueden cambiar. Eh, Creo que una de las cosas que da más miedo a los niños es quedarse solos, entonces explicarles Claro. un poco Me eso, encanta ¿no? lo que dices. Yo creo que cuando le quitamos la culpa y le decimos a los niños que papá y mamá ya no sean pareja, no quiere decir que no va a estar mamá y papá. Es que, Sí. y decirles muy claro, o sea, esto tiene que ver con nosotros como adultos y no tiene que ver con ustedes. O sea, no hay nada que los hijos tengan que hacer para reparar la relación de pareja. Yo no sé si a ti te ha pasado, yo estoy segura que sí, pero igual te lo voy a preguntar. Yo escucho mucho no me voy a separar por mis hijos, Sí. no me voy a divorciar por mis hijos. O, muy típico también, es que cuando empiezan las crisis, vienen cerca del periodo de arrancar el año escolar, o las vacaciones de los niños, o Navidad, o Año Nuevo, o Día de la Madre. Siempre hay algo que están dando, alguna fiesta que pues es importante para nosotros y por Bien. nuestra cultura. Y resulta, yo he escuchado mucho cosas como, es que viene Navidad, así que mejor el otro año, porque después viene Año Nuevo, pero vienen las vacaciones de los niños y después empieza la Ujú. escuela. Y cuando voy a ver, conchole, ha pasado un montón de tiempo y no me decido. Y sigo diciendo algo como, es que es por mis hijos. ¿Qué repercusiones puede tener un hijo que escucha de sus papás? Es que me quedé con tu papá o me quedé con tu mamá por ti. Sí, bueno, psicológicamente muchas porque evidentemente no era feliz y cuando una persona no es feliz eso se nota y le estás enseñando también a tus hijos a ser conformistas, a no buscar de una forma u otra el bienestar, porque nosotros aprendemos, la primera forma en la que aprendemos cuando estamos pequeños es en nuestra familia, de ellos aprendemos a autocontrolarnos, de ellos aprendemos a vivir en sociedad, aprendemos también valores, entonces si le estamos enseñando que tenemos que suprimir emociones, que tenemos que ponernos, ¿sabes?, una carátula, tenemos que aprender a mentir para poder estar con el otro. Enseñamos mucho lo que sería como una codependencia. Tengo que sacrificarme yo para que otro esté bien. Entonces, Y ¿qué a mensaje eso más contradictorio, no? es un mensaje súper en dos líneas, ¿no? Como nosotros decimos, un Ujú. mensaje pedagógico y sin dudas algunas le estamos diciendo a nuestros hijos es que yo esto lo hizo por ti y de alguna manera es como tú tienes que valorarlo, tú tienes que darte cuenta cuánto te amo, o sea, mira lo que yo hago por ti. Y ahí también, desde mi lado, pues desde el lado de pareja, de familia, cuando Ujú. atiendo a adultos que también han pasado a sus papás por un proceso de divorcio y ellos ahora están pasando por un proceso de divorcio, tienen mucho miedo a hacerlo igual. Claro. Entonces, a veces tú ves esta carga emocional de, es que no quiero que me dejen de querer o no quiero que se sientan culpables, es que no sé cómo hacerlo, porque sin querer, cuando hay un trauma que no está resuelto, definitivamente en la vida adulta lo vamos a manifestar, ¿no? En nuestro vínculo maduro que debería ser con nuestra pareja. Entonces es ahí donde la relación de pareja se empieza a truncar. Melanie, ¿te ha pasado en tu experiencia estos casos donde los papás duermen en cuartos separados? Puede ser que uno de los hijos entonces pasa a dormir, vamos a decir, en la cama con mamá, papá se va al cuarto del otro hijo y empiezan a vivir así, ¿no? Pueden haber peleas, pueden haber este tipo de cosas. Cuando hay familias que se manejan así, desde una normalidad, porque además lo comentan con otros amigos y les pasa lo mismo en casa, ¿sabes? Como que otras parejas Ujú. hacen lo mismo y bueno, no pasa nada. Y empezamos a normalizar. ¿Tú consideras que en los niños empiezan a aprender este patrón y también a normalizarlo?
Y fíjate que si lo ponemos a la vida adulta, le estamos enseñando que los problemas no se enfrentan, no se solucionan, no se discuten, sino simplemente se, se les da la vuelta, por decirlo así, de una forma u otra. A veces no les enseñamos que es normal que las personas discutan y peleen, pero nos vamos a dos focos. Al tema de, no quiero saber de tu papá y me voy para tu cuarto, invado tu espacio, tu Ajá, privacidad, correcto. y no te enseño tampoco que tienes que aprender a resolver tus emociones. Si estás bravo, pues, oye, cuando estés calmado, vas y hablas y resuelves. Pero también, si bien es cierto, mira, a mí me gusta mucho poner ese ejemplo de los espacios y respeto, porque cuando tú transgredes un espacio de otro, de una forma u otra, también estás aceptando que otra persona te lo transgreda a ti. Entonces, Claro, o eh, sea, das de lo que tienes. exacto. Entonces, si vemos desde este punto, el hecho de separarse como, y tomar partido, ¿sabes? Lo que más pasa en una separación es que los obligamos a los chicos y a los niños a tener esta situación Bando. de alianzas, ¿sí? Esto, y tomar bandos que no les corresponde. Y lo que tú decías de esas triangulaciones donde también puede pasar, por ejemplo, digo, todos vivimos los duelos de manera distinta, pero yo me imagino una pareja que está sufriendo esa separación y que van con como estos pasos, ¿no? Primero se va al cuarto del hijo, luego se va a otra habitación, luego a la sala, y va como poco a poco saliendo de la casa. Pero, ¿qué ocurre también cuando esta situación que pasó así, sabes, de una forma u otra, toda la pareja cambia? O sea, no solamente es el hecho de la separación, sino que hay otros aspectos que hay que ver, o sea, la parte económica, la parte también de los roles dentro de cada familia. Entonces, cuando pasan estas separaciones así, es muy comúnmente que después tenemos hijos que empiezan a subirse, ¿sabes? Como decimos bien en la parte sistémica, subirse a otra jerarquía y tener otro tipo de problemas. Entonces, a veces no vemos como esa parte y por eso es que decimos que cada persona, cada pareja y cada familia pues tiene un tratamiento específico y por eso debe acudir y no podemos Ok, decir como a un profesional, o sea, que no podemos dar como una receta mágica porque sí. no funciona como las recetas de cocina que le funcionan bien a todas las personas, ¿no? Me encanta esa metáfora que utilizas de la receta de cocina, ¿no? Si yo te paso la receta del cake de zanahoria y está medido eso, seguramente va a quedar muy parecido. Pero cuando hablamos de seres humanos, todos somos tan distintos que sería muy inapropiado de nuestra parte decir puntualmente lo que cada persona debería hacer. A mí me llama la atención también cuando trabajo con personas que están pasando por un proceso de divorcio. Una de las cosas que a mí me gusta trabajar mucho es qué es lo que más le pesa de eso. Muchas veces puede ser cómo lo van a ver otras personas. En las escuelas definitivamente pues hay días para todo, hay días para el papá, para el abuelo, para el sombrero, para las tías, y puede ser momentos difíciles cuando existe una separación donde los papás todavía están muy bravos y todavía están muy montados en esa lucha y en esa guerra. En mi experiencia veo mucho como uno de los dos, generalmente, no me gusta generalizar, pero generalmente pasa que quien se va de la casa empieza a tener mucho menos contacto con los hijos y se siente de alguna manera como un castigo. No hacia, los niños son los perjudicados, definitivamente, pero también es como un castigo hacia la persona, es un castigo hacia la expareja. ¿Cómo manejarían aquí una situación donde tenemos a un papá o una mamá que se dejó de involucrar, que dejó de llamar, que promete irlos a buscar y no va a buscarlos? ¿Cómo pudiésemos manejar estas situaciones con un niño? Como papás, debemos decirle, llama tú a tu papá o dile a tu papá que te venga a buscar. ¿Debemos involucrarlos ahí en eso? Fíjate que hay un tema muy peculiar porque si bien es cierto, hay veces que son niños pequeños que no pueden como tener esta parte de llamar al papá o pedir estos espacios, pero también creo que depende de cómo era la relación antes. A veces muchas personas que viven en familia no tienen como rutinas establecidas o el papá no está tan involucrado en los hijos y cuando sale, o la mamá, porque puede pasar de ambas vías, cuando salen de la casa pues no había esa relación creada, entonces no saben qué hacer, no saben cómo compartir con ese niño
o con ese adolescente porque la relación cambió. Entonces hay que buscar y reaprender. Lo ideal sería poder hablarlo y decir, mira, es que tu hijo necesita esto, o idealmente no tendríamos que hacerlo o pedirlo o solicitarlo, pero qué desgastante sería para un niño decir, papá, necesito que pases tiempo conmigo, Qué duro, cuando ¿no? debería ser algo que de una forma u otra nazca del padre, ¿no? Qué duro. Yo Sabemos que... voy a meter un Ujú. poquito mi cuchara desde la terapia eh, individual, y que definitivamente estas carencias las empezamos a manifestar entonces a la hora de ser adultos y crear un vínculo en pareja. Es esta sensación de no haber sido suficiente. Muchas veces escucho esta manifestación de tengo que hacer cosas, no tan consciente como lo estoy diciendo, no, pero esta sensación de que tengo que hacer cosas para que me quieran, tengo que hacer cosas para que me vean, tengo que hacer cosas para que me validen. Y es que los hijos no vienen desde chiquitos a hacer cosas para que los queramos. Entonces, cuando papá o mamá está tan, no sé si, quiero que me cuentes desde tu lado, desde el niño, desde el adolescente, cuando papá y mamá están tan concentrados en la lucha, en la relación de pareja, inclusive viviendo juntos en un proceso de separación, más no todavía separados de casa, ¿cómo lo puede interpretar un hijo? ¿Cómo lo puede recibir si está viendo esto? Que no se están ocupando de él porque ellos están más pendientes en si no pagaste Sus la propios luz. asuntos, claro. Ah, ah, En esta vendetta que termina siendo, fíjate que yo una vez tuve que usar esta metáfora, que cuando hay dos personas peleándose, desgraciadamente los hijos terminan en el medio y reciben todos estos golpes. No son capaces de tener un escudo que los proteja, porque en medio de una pelea hay daños colaterales. Y generalmente el daño colateral aquí lo pasan los hijos. Cuando son mal llevados, ojo, porque hay divorcios que se pueden llevar muy bien cuando ambas personas están en un proceso y pueden lidiar con sus propios bagajes, con sus propias maletas ellos mismos, pero cuando no es bien llevado y generalmente ventilan las cosas o meten a los chicos en el medio para ser mensajeros, se sufre mucho y se aprende también a desconfiar del medio. Y después pedimos, ay, es que no me habla, no me cuenta, pero vamos, ¿cómo te puedo hablar y cómo te puedo contar si también estoy viendo cómo tú tratas a otra persona, ¿sabes? Con maltratos, con gritos, eh, dando adjetivos negativos. O sea, yo no sé de qué forma un adolescente, para eso cada caso es distinto, pero generalmente se desbocan a otras situaciones, se aíslan más, tienen mucho miedo de poder tener una situación similar. Generalmente ahí es cuando pueden llegar a ser presas de personas mayores, así es. porque no hay supervisión. eh, Pueden estar mucho más y vulnerables a situaciones que los pongan en riesgo, buscando como pertenecer a algo y que alguien los mire. exactamente, exactamente. Y también se sacrifican mucho. Fíjate que muchas veces hay chicos, y estoy hablando desde los matrimonios, desde los divorcios mal llevados, que hay niños que inclusive han ido terminan en el cuarto de urgencias por estar haciendo cosas para llamar la atención de los padres, para tratar de parar las peleas, y es algo que los niños y los adolescentes no deberían hacer. Sí, Generalmente el adolescente, por tener un poco, ser mayor y por tener un medio social, se puede proteger un poquito más y tiene un poquito más de recursos. Y a veces la familia extensa ayuda y apoya, como otras veces también es como, lo eh, contrario. exacto, es algo que aviva un poco más la pelea. Pero yo diría que principalmente le estamos mostrando un patrón de cómo relacionarse con el otro y cómo recibir las cosas. Porque a Sí, veces decimos, bueno, es que no pasó nada, yo me separé, pero también estás aprendiendo que la otra persona te puede gritar, te puede hacer muchas cosas, ¿sabes? sí, Pero sí. creo que es como una base de cómo van a Mira, ser tus relaciones. alguien aquí me está haciendo un comentario que me parece muy interesante. Dice, mi hija tiene 11 años y su papá ha sido muy ausente. Aparece y desaparece y esto le afecta mucho. A pesar de que he hablado con el papá, no lo hace y ella ya llegó al punto que no lo quiere ver. Me encantaría que podamos como de repente darle ahí un pantallazo de qué puede hacer ella como mamá,
Sí, porque definitivamente los hijos pues resienten un montón de cosas y definitivamente cuando existe un papá que empieza a ausentar, lo que pasa es que a veces también, esto lo quiero explicar, a veces hay un papá como idealizado, yo muchas veces pregunto, vamos a decir, bueno, yo no puedo quejarme de él como papá, o sea, como esposo nada que ver, de cero, pero como papá es lo máximo. Pero resulta que cuando viene la etapa de separación, este es un papá que no aparece, o es un papá que rellena de regalos y después luego desaparece, o es un papá que dice voy y no voy. Entonces es como, ¿qué tanto realmente, hasta qué punto, que nos hace ser buenos papás? Papá no es aquel que solamente provee dinero, o mamá no es aquella solamente que va y provee dinero. ¿Qué nos hace papás allí? ¿Qué nos da sí. realmente ese sentirnos que lo estamos haciendo lo mejor que podemos? Creo que ahí se basa en el vínculo, ¿no? En el vínculo es donde tú puedes reafirmar que lo estás haciendo bien y muchas veces, por ejemplo, tenemos estas situaciones donde hay padres que son ausentes, pero no sabemos tampoco qué ocurre. También hay que tomar en cuenta que desgraciadamente cuando metemos a la parte legal, que tú lo vas a hablar, me imagino, majestuosamente mañana con Etna, eh, hay un tema donde cuando dejamos que otra persona, un tercero, un juez, dictamine cómo son una reglamentación de visitas, a veces son situaciones que el padre puede querer, pero no puede físicamente, porque si tú le pones a un papá que su espacio va a ser martes y jueves, 1 hora, eh, y cada fin de semana, ¿sabes? Y hay veces que en la disputa hay un tema económico de fondo, hay que ver muchas cosas, ¿sí? Sí, Pero aquí lo ideal es que cada hijo va a tener una relación con el padre y el padre después va a tener, ¿sabes? Está cosechando lo que va a sembrar, lo que está sembrando. O sea, los eso niños que se me dan dices, cuenta. eso que me dices de cosechar, y hay que entender, y por favor, si no voy en la línea que en la que estás explicando, me lo puedes convocar, Sí, por ahí no. Es que realmente quien va a dirigir una relación con los hijos son los adultos. uh-huh. Y muchas veces le damos la responsabilidad a los hijos de que sean quienes, pero llámalo tú, pregúntale tú, hazlo tú. Y capaz este chico, si nunca ha recibido eso, no sabe cómo hacerlo. Y es lo que le Sí. decía de la carga. ¿Qué haríamos con una chica de 11 años que no quiere ver a su papá? ¿La obligaríamos a ir a ver a su papá? ¿La obligaríamos ese fin de semana a pasarlo con papá? No, porque al final de cuentas no sabemos qué otras cosas pasan allá que le están incomodando. Y es un tema que, por ejemplo, yo desde la prevención, tú sabes que yo trabajo mucho el tema de abuso y de maltrato a los niños. Este tema viene, Entonces, sí, sí. Entonces, yo diría que no sabemos decir lo que pasa, pero sí sabemos cómo se siente. Y si desde niños podemos decir y respetar ese sentimiento, pues perfecto, magnífico, porque algo pasa que no se siente cómoda, que quizás no lo pueda verbalizar todavía porque no ha encontrado o no sabe cómo decirlo, pero entonces hay que respetar ese proceso tú sabes que y ahora que no mencionas forzarla. esto, me parece súper bonito cuando los papás invierten en estas terapias para sus hijos de manera individual, porque entendiendo que nosotros no somos los amigos de nuestros hijos, pueden tener un espacio donde no se sientan inseguros o no se sientan presionados a hablar y teniendo un espacio terapéutico, un espacio diferente, capaz pueda existir esa apertura y podamos prevenir muchas cosas. Y eso Sí. me parece como sumamente valioso. Mira, aquí hay otro comentario. Dice, y cuando hay hijos que son jóvenes adultos que no comprenden la separación, puede ser que sean hijos como que no entienden que los papás se van. Me encantaría como entender un poquito más esa pregunta. Cuando hablamos de jóvenes adultos, yo supongo que estamos hablando como de 17 para arriba, porque también les afecta. O sea, el hecho de que tengamos hijos más grandes o en la adultez no quiere decir, o que capaz ya no vivan en casa con los papás y los papás se están divorciando y ellos ya no viven ahí. Igual afecta. Claro, porque también está esta fantasía de, ay, pero todo estaba bien, ¿qué pasó? Porque digo, hay que reconocer que hay muchas parejas que deciden quedarse juntos hasta que los jóvenes terminen la secundaria, por ejemplo, y es un golpe muy fuerte después en universidad, darte cuenta que lo que tenías o pensabas que tenías no era cierto. Entonces eso también es un duelo, porque hay veces que decimos todo está bien
Y cuando Sí, los niños y los adolescentes se dan cuenta de las cosas, tienen mucho resentimiento porque dicen, me mentiste. O sea, no me sí. estabas diciendo las cosas como eran. Yo sentía que algo no estaba bien, pero de una forma u otra me mostraste que eso era lo correcto. Sí, Melanie, regálanos algunas recomendaciones o algunas señales de alerta que tengamos que, tú sabes, afinar ese ojo y ese oído como mamás y como papás cuando estamos pasando por una situación en casa de crisis con nuestras parejas y nuestros hijos lo están resintiendo. ¿Qué cosas podemos como nosotros estar mucho más atentos que ellos también se están afectando? Que nuestros hijos no hablen o no digan cosas como tú mencionabas, no quiere decir que ellos no están recibiendo toda esa carga. ¿Qué cosas sientes tú que tenemos que tener como afiladitas ahí y tenerle bastante ojo en niños y en adolescentes cuando tenemos problemas en casa para prestarle atención? ¿Qué nos recomendarías? Sí, fíjate que una de las cosas que siempre lo decimos, porque es algo como lineal y transversal que se utiliza, es no pelear o no tratar de no discutir frente a los niños. Primero que todo, porque una de las cosas que podemos darnos cuenta, como tú bien dices, es que a veces cuando hay eh, conversaciones, ellos se suelen meter, porque de una forma u otra, si sería una conversación normal, que no genera estrés, que no genera ansiedad, ellos no se meten, pero de repente quizás el lenguaje, los tonos de voz. Entonces, nosotros como en pareja mandamos a que pues cada persona tenga un espacio donde pueda hablar, y creo que también como padres tú tienes que poder sentarte con el otro padre desde el sistema parental para hablar y tener claro ciertas cosas. Y desde ahí se puede hablar como es de parte de los hijos que vamos a hacer, temas de disciplina. Yo diría que poder ver un poco los cambios, saber, por ejemplo, cuando generalmente hay como un chico que prefiere más a un papá que al otro, a veces también tiene que ver con situaciones de preferencia, no solo porque te identifiques más, sino porque, ojo, hay veces que nosotros no nos damos cuenta porque no hacemos esta información de la retroinspección de que de repente llegamos malhumorados y que terminamos de una forma u otra castigando o diciendo comentarios negativos. Entonces, yo diría que evaluar un poco los cambios conductuales básicos en temas de eh, sueño, Sueño. comida, alimentación, sí, porque en el sueño es cuando, bueno, si bien lo siento, repasamos partes del día y hay veces hay chicos que están teniendo situaciones donde su sueño es intranquilo o tienen problemas para dormir. Entonces yo diría que la alerta principal sería el sueño. Está latente ahí. Sí. Y el otro también sería el tema de la comida, ¿no? Porque a veces empezamos el tema de evitar querer compartir con los demás padres o los demás miembros de la familia, también sería una alerta porque habría que ver con por qué no quieres compartir, ¿no? Claro. Yo digo que también una de las cosas que hay que hacer es tratar de hablar mucho desde la compasión, eh, como no señalando. A veces decimos, ay, pero es que no hiciste, nos volcamos como la parte de los niños de cómo te fue en la escuela en vez de cómo te sientes Sí. o pasó algo, porque es como si diríamos que las notas es casi igual que un agente predictor como el trabajo. Si te va bien en Claro. el trabajo, estás bien, si te va bien en la escuela, estás bien. No lo es, ¿no? Entonces, esa es una parte que hay que tener un poco clara. Yo creo que esos serían como también el hecho de que si los chicos se aíslan, ¿no? Y no están compartiendo tanto con sus pares, porque a veces decimos, no, pero es que es perfecto, le encanta compartir conmigo y yo estoy feliz. Sí, pero también necesita, como parte de su etapa de desarrollo, compartir con chicos de su edad Sí, y sí, tener dime su algo. privacidad. Por lo menos un niño que empieza a orinarse en la cama. Esto también Bueno, sería una señal. es una señal que hay que tenerle mucho énfasis y mucho foco porque hay que averiguar exactamente qué ha pasado. Generalmente cuando un niño que ya controla el esfínter empieza a tener un tema de incontinencia o neuresis, hay que prestarle mucha atención porque está pasando algo quizás un poco más Más allá. fuerte. Ok. Sí, primero que todo porque es un tema de miedo, de terror a veces. Sí, hay que descartar otras cosas, como que no tome tanta agua antes de dormir, que vaya al baño antes de dormir, pero si es una situación que de repente apareció, sí hay que prestarle mucha atención y revisar otros aspectos, ¿no? Sí, a veces siento que se normaliza mucho como es que, bueno, siempre de vez en cuando se orina. Entonces es como siempre de vez en cuando, o sea, ajá, ¿por qué lo normalizamos? ¿Por qué no le damos foco?
Y creo que muchas veces es difícil para los papás empezar a ponerle nombre a lo que pasa en casa o reconocer que algo está pasando y que no sé cómo manejarlo y que está bien no saber manejarlo. Los papás, que seamos papás no quiere decir que lo sabemos hacer todo, no quiere decir que tenemos todas ganadas y compradas, pero sí tenemos la responsabilidad de focalizar cuando hay algo que no estaba Sí. ahí. Y creo que también hay que saber que los niños, más que todo cuando están más pequeños, son una esponja. Y muchas veces, a veces nosotros no tenemos claro qué nos está pasando como adultos, pero ellos empiezan a manifestarlo como síntomas. Sí, ¿Sabes? Yo sí. recuerdo muy bien un tema de estrés mío y mi hijo, cómo se ponía. Y yo decía, ¿por qué está así? Y luego hice, no, soy yo la que se lo estoy transmitiendo, pero ellos no saben cómo controlarlo y lo manejan de otra forma, ¿no? Así Entonces es. creo que esa parte también es importante tenerla clara. Ha sido una maravilla escucharte. Tú sabes cuánto te quiero y te admiro y me encanta la manera pues tan clara con la que nos puedes hablar acerca del manejo de divorcios en niños y pues no sé si usar la palabra normalizar, honestamente, ya la dije, ¿no? Pero es como entender que a veces la solución no es quedarnos ahí. La solución no es aguantar y sentirme mal y entonces empiezan las infidelidades y empiezan los maltratos, porque la infidelidad también es una manera de maltrato. Eh, entonces empiezan a haber otras situaciones en casa por la mala convivencia que tenemos, que así mismo empezamos a modelarle a nuestros hijos la manera en la que llevamos la vida. Y los hijos definitivamente no aprenden porque les dices que hagan algo, no, aprenden porque nos ven, aprenden porque es Sí. lo que nosotros le podemos dar. Entonces, en esa medida, mi mejor recomendación también siempre es, antes de llevar a los niños es que el niño tiene un problema, que no sé cuántos te llegan como, aquí te Totalmente. traigo el problema, te traigo el problema es el niño, el problema Sí. es el adolescente, es que no me hace caso. Es entender que a veces detrás hay alguien adulto que también tiene que aprender a manejar cosas. No sé cuánto te pasará a ti en la consulta que citas a ambos papás y no aparecen ambos papás. Sí. Y eso también es importante, ¿no? Entender que estar ahí para tus hijos, yo creo que esa es la mejor herencia. La mejor Sí, herencia es estar. es estar presente porque nos quedamos con eso, con esos recuerdos. Fíjate que ahora que lo mencionas, yo trato de la primera cita hacer esa situación de poder sentar a ambos padres. Muchas veces llegan, muchas veces cuando logro que lleguen de una forma u otra, haciendo preguntas, se van dando cuenta que el tema no son los hijos, son ellos. Entonces, terminan no llevando al chico porque, bueno, no quiero que más nadie, alguien se entere de las cosas que están viviendo. Pero yo creo que también aquí estamos hablando desde la prevención. Si bien es cierto, no todas las personas que pasan un divorcio necesitan un proceso terapéutico. Así Hay es. unos que sí lo necesitan y no está mal. Yo creo que también es cómo se vive. Te diste cuenta que había una chica acá que decía que era un fracaso. Yo creo que muchas veces nos quedamos en una relación por esa etiqueta, por pensar qué va a decir el resto de la sociedad, cómo lo vamos a tomar y cómo también nosotros tomamos esa decisión. Y la realidad es que un divorcio no es un fracaso, se aprendió, no son años desperdiciados tampoco, porque aprendimos, vivimos cosas hermosas, de un matrimonio salen unos hijos hermosos también, y, y es un vínculo diferente el que se tiene se Así cambian ciertas situaciones, se modifican las formas de quererse. Yo creo que una de las cosas que yo trato de manifestar a los padres cuando llegan es que los niños tienen que tener rutinas similares en ambas casas, tienen que estar claros, por ejemplo, de temas como cómo sería la disciplina en ambas dormir, casas, ¿sabes? Como, exacto, para que no sufran tantos cambios, tener una muy buena comunicación, porque, ¿sabes? También en comer. adolescencia hay este como tema como que mi papá me deja, mi mamá me deja hacer tal cosa y continuar a veces también cuando hay un regaño o un castigo, poder que el otro padre lo continúe, ¿no? Esa Sí, parte es qué importante. pena que al separarse como pareja no dejan de tener un equipo coparental ahí y entre Sí. mayor pueda tener ese equipo como la misma sintonía, es un equipo tal cual, o sea, y estoy segura que hay un montón de gente que le gusta el fútbol, es como tenemos que estar en la misma sintonía y patear hacia el mismo lado. Entonces, entenderlo desde ahí, de verdad que ha sido un lujo escucharte. Yo recuerdo que, yo creo que esto es algo que tenemos que también trabajar desde casa,
porque no sé si todas las escuelas tienen este plan, que muchas veces es como el tema también de tipos de familia. Yo he escuchado mucho, mis papás se divorciaron también cuando yo era muy pequeña, y era como, bueno, es que si te divorcias ya no tienes familia, es como esta sensación de soledad, es Claro. que si te divorcias ya, o sea, ahí no hay nada. Y es entender que si eres tú, tu mamá y tu papá, ahora pasan a ser una familia de dos, mamá y papá e hija. Y que no Ujú, está, monoparental, exacto. y que no está mal para nada, que está súper bien. Y en la medida en que nosotros los adultos podamos manejar situaciones difíciles, así mismo le vamos a enseñar a nuestros hijos a manejar situaciones. Y a veces los subestimamos, a veces es que están muy chiquitos. Y a veces saben más y están mucho más claros que lo que están los adultos. ¿Verdad que sí? Qué maravilla. Gracias, Melanie. De verdad que ha sido un lujo. Se fue el tiempo y esto se cae a los 45 minutos. Y Sí, quiero no decir, saben. sí, ya llevamos casi 40 minutos, se pasó volando Mira, y de verdad quiero darle las gracias pues a todas las personas que han tomado un tiempo para escuchar a Melanie y mi persona. Nos sentimos muy honradas de compartir y vamos a hacer muchos más live. Me encantaría, Melanie, que te voy a comprometer aquí en vivo que habláramos un poquito también acerca del abuso ok. eventualmente. Y por supuesto también a explicar un poquito la diferencia entre lo que es un psicólogo terapeuta, porque no es lo mismo un psicólogo que un psicólogo que tiene una especialidad en atención a pacientes y un coach. Y por supuesto, por ende, también un psiquiatra. Así que también vamos a tener eso. Y mañana, por supuesto que no se pueden perder porque voy a tener a Edna Jaramillo, abogada, y vamos a hablar de la parte legal cuando nos divorciamos, que vamos a hablar de guardacrianza, manutención y todos esos temas que nos dan como un dolor de cabeza, pero información da poder y en la medida de lo posible lo podemos hacer lo mejor que podamos. Gracias, Melanie. Te mando un abrazo muy grande. Cuídate y No, yo también te mando un abrazo fuerte, saludos a Emma y a claro que Fer y bueno, a tus perrijos también. tengo, sí, sí, que se han portado súper bien, quiero que sepas. Ya yo estaba de que, Dios mío, ahora van a empezar, toca la puerta, abre la puerta, Sí, sí. pero no, nada, gracias, corazón, gracias a todos también y bueno, voy a tratar de guardar el live para que lo tengan ahí y lo puedan repasar cuando quieran. Y muchas gracias a todos por su tiempo.